Hoy visitamos Carmona, que es una de las ciudades más bonitas de la provincia de Sevilla. Está a, bueno, apenas 30 kilómetros, salida 508, ahí lo veis, de la A4. Bienvenidos a Carmona. ¡Vamos, ole! Bueno, estamos llegando sin duda a todo un símbolo aquí en Carmona. Ahora vamos a recorrerlo a pie. Os tengo que decir que esta ciudad tiene más de 5.000 años, que además está en un lugar estratégico, situado muy cerquita, como decimos, de Sevilla, también cerca de Córdoba. Y para hablar de su historia tenemos que irnos hasta los tartesos, tenemos que irnos a los fenicios, a los cartagineses, a los romanos. La provincia de Sevilla, de lo más bonito que se puede visitar es Carmona, que por cierto inicialmente se llamaba Carmo, Osuna y Écija. En el siglo VIII, con la invasión musulmana, Carmona se convirtió en una de las capitales de los reinos de Taifas. Luego Fernando III el Santo es uno de los monarcas que también invirtió mucho en la construcción de edificios emblemáticos de la ciudad, de su alcázar. Y también otra figura histórica a tener en cuenta es la del rey Don Pedro, que era habitual, le gustaba mucho esta zona y era habitual verle residir aquí. De hecho, el alcázar lleva su nombre, el alcázar de Don Pedro. Bueno, como veis, está claro que estaba en un punto estratégico, fronterizo. Acabamos de atravesar las murallas, estas calles empedradas, suenan las campanas y vamos a disfrutar de esta bonita ciudad. Estamos llegando a la parte más alta. Como somos un poco vagos, lo vamos a hacer en coche, que es más sencillo, porque además empiezan a caer las primeras gotas. Bueno, os voy a contar dos anécdotas curiosas de Carmona. La primera es que fue pionera en el estudio de la arqueología en España. Y la segunda es que la oficina de loterías más antigua de España está también aquí en Carmona. Como veis, todas las calles están impecables, calles estrechitas, en subida, con estas casas características blancas, muy bien conservado todo el conjunto del centro histórico. Lo que veis al fondo es el actual parador de turismo de Carmona. Ahí estaba ubicado el antiguo alcázar musulmán y sobre sus ruinas el rey Pedro I, del que os he hablado antes, edificó una maravillosa residencia mudéjar. ¿Qué ocurrió? Que no tuvo suerte esta residencia de Don Pedro, sufrió varios terremotos, sufrió expolios, en definitiva, que hoy en día no queda absolutamente nada. Desde el siglo XIX desapareció. Y el parador de turismo de Carmona, que os recomendamos que vengáis aquí a disfrutarlo, porque además, fijaos, vamos a girar la cámara, fijaos qué vistas tan maravillosas tenemos desde esta zona en alto. Bueno, pues es como una especie de recuerdo nostálgico del pasado, una especie de homenaje. Vamos a conocerlo por dentro. Vamos a entrar ya en lo que es la zona, el recinto del parador de Carmona. Vamos a entrar ya en el alcázar. Justo, fijaos qué puertas tan impresionantes que nos recuerdan a ese pasado árabe, ¿no?, que estuvo también aquí. Bueno, pero yo os quiero hablar de Pedro I. A Pedro I, este rey, que le gustaba tanto vivir aquí, que creó su residencia, se le conoce como Pedro I el Justiciero o Pedro I el Cruel. Y yo quiero que hay que hacer también un poco de justicia histórica a este personaje. ¿Por qué se le llamaba Pedro I el Cruel o el Justiciero? Bueno, hay que tener en cuenta que este rey vivió en el siglo XIV, en una época muy convulsa, de guerras en Europa, con muchas revanchas también, luchas por el poder, por acceder al trono. Él tenía una disputa en concreto con uno de sus hermanos, que por cierto fue el que le asesinó en 1300, ¿no? Y dio paso a la dinastía de Trastamara. Este rey Pedro, mucho, yo creo que con el tiempo se ha hecho un poco de justicia y han dicho que, claro, aplicaba mano dura, pero lo hacía porque vivía en esa época convulsa, donde había muchas confabulaciones, muchas conspiraciones, incluso en el seno de su propia familia, y que al final no es que fuera cruel, sino que fue justiciero. Ya estamos dentro y una vez que entramos en el parador, fijaos qué salas tan bonitas, con estos techos de madera, lámparas, esos ventanucos. Está perfectamente ambientado y bueno, sin duda una de las cosas más bonitas, este patio que tengo aquí detrás.
maravilloso, manteniendo ese estilo, ¿no? Esa influencia mudéjar que decimos, con los azulejos, con las geometrías, los elementos florales, esas columnas y la presencia del agua y de los arcos tan importantes en este tipo de arquitectura. ¡Buah! Es maravilloso, ¿eh? Es como sumergirse en, no sé, en un viaje en el tiempo. Es espectacular. Y siguiendo los arcos nos vamos al exterior y vais a entender por qué desde aquí se construían fortalezas, ¿no? Solo hay que ver la vista al horizonte tan espectacular que tenemos desde aquí. Y bueno, cosas ya del siglo XXI con piscina incluida, porque imaginamos que en esta zona en verano calor, pues sí que hace, ¿no? Y apetecería un bañito. Pero fijaos la vista espectacular, y yo me pregunto si eso que estamos viendo ahí, aparte de esta terraza tan bonita que nos ofrece el parador con estas vistas, imagino, claro, que esos balcones son unas habitaciones. Fijaos la caída, porque es que no nos olvidemos que estamos en una auténtica fortaleza palacio, sí, pero aquí lo principal era estar protegidos, por ejemplo, cuidados y protegidos por centinelas que oteaban el horizonte desde estos puntos. Deseando ver mi habitación, os la voy a enseñar. Vamos por aquí. Las puertas me encantan, no me digáis que no son bonitas, todas decoradas perfectamente con estos motivos árabes. El baño también, como no, con los azulejos súper bonitos, con bañerita y todo lo necesario. Y entramos en la habitación con esta cama, como veis, en las líneas muy sencillas. Y lo mejor de todo, sin duda, las vistas, ¿no? Las vistas a la vera, que os he mostrado antes desde la cafetería, pues bueno, también desde la habitación. Y os quiero contar algunas cosas sobre este parador. Este parador, aquí, por ejemplo, se firmó el Estatuto de Autonomía de Andalucía en los años 80, a principios de los 80 del siglo pasado. Aquí hace poco, en habitaciones como esta, estuvo, por ejemplo, también Harrison Ford con su mujer. Es habitual que aloje a equipos de fútbol, que aloje también, por ejemplo, a políticos, a actores. No olvidemos que en Carmona se han rodado muchas películas. Y bueno, esto no lo quiero decir muy alto, no sé si contároslo. Se cuenta, se dice, dicen algunos trabajadores que a veces hay fenómenos un poco extraños, se encienden, se apagan luces, ruidos extraños, y algunos dicen que es el rey Don Pedro que está por aquí, no sé yo, bueno, o cualquiera de los antepasados que ha pisado firme en estas tierras. Si os lo creéis o no, ya es cosa vuestra. Y otro de los rincones maravillosos de este parador de Carmona, los salones, ¿no? Las zonas comunes. Fijaos, no me digáis que no tenéis ganas de quedaros aquí a leer, a escribir, a relajaros, a imaginaros esa época en la que Carmona fue tan importante en la historia. Fijaos qué bonitos los muebles, los espejos y con esas vistas inmejorables. Lo dicho, que no sé qué estáis haciendo, que no os lo penséis más, que tenéis que venir aquí a visitar Carmona, que es un sitio maravilloso, de verdad. ¿Qué estampa tenemos desde aquí tan maravillosa, con esas torres, zona fortificada que hizo en la antigüedad, después de los cartagineses con los romanos, que esta fuera una de las ciudades más fortificadas, mejor defendidas de toda la zona bética? Y esto que veis aquí se conoce como la Giraldilla, ¿verdad? En la iglesia de San Pedro, esta torre tan impresionante por su parecido con la Giralda. Estamos a la plaza de San Fernando con todos estos edificios típicos, una plaza circular. Fijaos qué bonitos algunos detalles que vemos, también mozárabes. Y vamos en busca de un postre típico de aquí, que es la torta inglesa. Me han dicho que está buenísimo y me han mandado por aquí a una confitería a ver si la encontramos y sabemos los ingredientes que lleva. En esta zona también, además de la torta inglesa, que ahora vamos a ver los ingredientes en esta confitería, como veis, los dulces árabes, la miel, son algunos de los ingredientes más utilizados, ¿no? Bueno, aquí vemos qué pinta más estupenda tienen
todo lo que hacen en este obrador. Me dicen que están terminando de montar la torta inglesa y ahora nos lo van a explicar. Y mientras tanto, pues madre mía, qué envidia. Fijaos qué cosas más ricas, con lo golosa que soy yo. Uf. Y nos lo va a explicar Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya veo que has montado, no os podéis imaginar lo bien que huele esta confitería, por favor. Bueno, aquí tenemos la famosa torta inglesa. ¿Qué ingredientes tiene y por qué este nombre, Patricia? Mira, la torta inglesa va compuesta de lo que es el bizcocho, mira por este lado, Sí. lo que es el bizcocho, Vale. el cabello de ángel y el hojaldre, ¿vale? Esta que he preparado, esa es la típica. Luego hay varias versiones que pueden ser de chocolate, de nata, de crema. Por ejemplo, esta la han pedido mitad y mitad, pues sería mitad de chocolate y mitad de cabello de ángel. Fenomenal. ¿Vale? Ajá. Este era un arqueólogo que vino aquí a Carmona y siempre a la señora le decía, pues vaya a la confitería por un dulce, y siempre le traía el mismo. Entonces, de hecho, se quedó, como era un inglés, el arqueólogo, se le quedó la torta del inglés, la torta inglesa. Bueno, tiene una pinta espectacular. Ahora la probaremos, esto light. Bueno, no sé, ¿lo coméis aquí todos los días o por alguna fiesta especial o por siempre? No, esto es típico, siempre. Ajá. Siempre se come. Bueno. Sobre todo más el turismo y eso, porque quiere conocerla, pero aquí en Carmona siempre se toma, y la que siempre más es la típica, la de cabello de ángel. Bueno, pues ya sabéis, si venís a Carmona tenéis que venir a esta confitería que las preparan de manera artesanal, productos 100% naturales. No utilizamos nada de conservantes, ni colorantes, ni nada, en ninguna pastelería que tenemos. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Y con lo que me gustan a mí los romanos, por supuesto, es visita obligada a la necrópolis romana de Carmona. Tenéis que venir a visitarla. Tiene una parte de museo en un edificio además muy moderno, muy bonito. Y luego en el exterior, perfectamente marcado, nos indican un recorrido para poder ver el yacimiento. Así que vamos a disfrutarlo, que además hace un día maravilloso. Bueno, aquí vemos algunos de esos enterramientos. Están protegidos. Vamos a agacharnos un poquito para verlo mejor. Ahí lo estamos viendo. Y aquí hay un conjunto de ellos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por lo menos. Como os decía, visita obligada a esta necrópolis romana de Carmona y estáis viendo debajo de esos pequeños toldos verdes los conjuntos de tumbas romanas. Aquí os lo muestro un poquito mejor. Y bueno, por lo que nos han contado, cada tumba se identifica con un monumento e inscripción que se delimitaba mediante muretes. Por las calles del cementerio, estas calles que estamos viendo aquí, accedían los cortejos fúnebres y el cementerio estaba organizado en lotes que las familias compraban para instalar sus tumbas. Vamos a ver una foto de cómo podía ser una recreación de un cementerio romano, de este cementerio de la época. Bueno, estamos ante uno de los momentos más emocionantes de este viaje. Es descubrir una auténtica tumba romana de Postumio con pinturas, como veis, con motivos vegetales. Es importante porque las pinturas reflejan esa creencia espiritual en el más allá, en el renacer, ¿no? Una cosa es la muerte y luego cuando volvamos a la vida encontrarnos en una especie de jardín, de vergel, en el más allá. Son temas que se repiten en tumbas cristianas, pero de las que también hablaban, por ejemplo, filósofos griegos. Es una tumba muy interesante, a pesar del deterioro, asomarse al interior de esta tumba de Postumio que excavaron en el verano de 1885, es decir, es relativamente reciente. Fijaos cómo estamos, ahí está, digamos, la altura del suelo normal, hemos tenido que bajar todas estas escaleras y repetimos, una tumba que lo que más llama la atención, a pesar del deterioro lógico, por la humedad, por el paso del tiempo, son esas pinturas maravillosas. De verdad, da muchísimo respeto, muchísima ilusión. Pinturas que se pueden apreciar no solo en las paredes, sino también, vamos a inclinarnos un poquito, en partes del techo. Wow, impresiona pensar que por aquí vino un cortejo fúnebre y que pudieron encontrar estas pinturas, ¿no? Estos estucos. Qué bonito, de verdad, es muy emocionante. Y muy interesante lo que os mostramos ahora, la tumba de las guirnaldas. Fijaos aquí. ¿Os imagináis para qué servía? ¿Qué peculiaridad tiene? ¿No? Vamos a ver. Para que os hagáis una idea, en esta zona
una persona quemaba al fallecido y después las cenizas se le daban al familiar, que descendía por estas escaleras y lo colocaba en una especie de hornacinas que hay bajando por estas escalinatas. En serio, ¿no os lo podéis imaginar? Esto sucedió en el siglo I de nuestra era y aquí estamos nosotros contemplándolo ahora. Bueno, si os apasiona la historia, imagino que estáis tan ilusionados como yo. La verdad es que los enterramientos eran muy importantes para los romanos. En realidad había profesionales que se dedicaban a todo lo que era el arte funerario, desde enterradores, personas que iban en esa comitiva fúnebre, también estaban las famosas plañideras. Se les enterraba con una corona y con una moneda para luego poder pagar ese viaje al más allá, ese viaje en la barca de Caronte. Es muy importante que a los romanos se les incineraba en esa ceremonia que hemos visto y a continuación se introducían las cenizas en hornacinas, en esas urnas, algunas en cámaras. Todas las tumbas que hemos visto estaban excavadas en la roca y luego en superficie se edificaba como una especie de mausoleo, podemos decir. Y en esos mausoleos sí encontramos la representación de algunos dioses. El más importante para los romanos era Júpiter, pero luego, según fue creciendo el imperio, se iban fusionando también con dioses indígenas, ¿no?, de las zonas donde iban conquistando. Y también encontramos algunos retratos de los fallecidos, retratos escultóricos del rostro totalmente real, y esas pinturas que nos han encantado y que aún se conservan en una de las tumbas. Conclusión importante para aprender quiénes eran los romanos: visitar también sus necrópolis. Bueno, pues así nos vamos a despedir de Carmona, con muchas ganas de habernos quedado más tiempo, la verdad. Visita obligada, ¿eh? Si venís a Sevilla, a Córdoba, ya sabéis, no os lo podéis perder. ¡Hasta la próxima!